En este ejercicio vamos a trabajar juntos. Si ya conoces la palabra porque suena bien, entonces puedes pensar en insertar esa palabra, pero para asegurarte de que sea la palabra correcta, es muy importante usar el análisis gramatical, es decir, puede que tengas que convertir el adjetivo en adverbio, o que haga falta un prefijo o sufijo, convertir una palabra en un nombre, etc. Vamos a usar juntos un método inductivo para ayudarte a decidir la respuesta correcta a lo largo de cada uno de los ejemplos. Primero lee el siguiente texto. En las preguntas 17 a 24, utiliza la palabra en mayúsculas, al final de las líneas, para formar palabras que encajen en los huecos en la misma línea. El primer ejemplo, 0, ya está hecho. Empecemos. Rwanda is fast becoming a prosperous and cultural hub. Kigali, Rwanda's capital, is a place. No other. In what was one of the worst genocides in human history, which took place in the small African Republic of Rwanda in 1994, where up to 1 million people were massacred, little did we know that this now joyful and prosperous country was not to be. The Kigali of today is not what it was 20 years ago. One can find hundreds of hotels throughout the city, trendy, and bars, and to top it off, some of the best coffee in all East Africa. The turnaround this rather quaint and landlocked country in Central East Africa with a population of around 11 million people made is nothing short of amazing. What's more, Kigali has also become a beacon of hope for their persistence to keep the environment clean. In a world that is affected by climate change, the capital of Rwanda, however, has taken huge leaps forth to keeping the streets clean. Moreover, citizens are required once per month to take part in a huge cleanup, thus rid of all rubbish and maintaining a crystal clean environment that would make some European states. It's even illegal to sell or use plastic bags. How cool is that? Moreover, if you do go to Kigali, it's highly that you dress well. Just like most European nations, you're likely to have a more accommodating and welcoming experience if you try to blend in a little bit, so maybe it's best to leave the sandals at home. That way, you're sure to fit in just fine in one of those stylish bars, while sipping some authentic Rwandan coffee. En este ejercicio, se te dará una palabra que deberás modificar para que encaje correctamente en el espacio. Por modificar, nos referimos a insertar un prefijo o sufijo para cambiar la palabra para que funcione tanto de manera gramatical como contextual con el contexto circundante. No necesitas un nivel avanzado de gramática inglesa, sin embargo, necesitarás saber algunos conceptos básicos. Ahora, vamos a leer el texto de nuevo y a tratar de elegir la palabra correcta que va en cada uno de los espacios. Para completar las respuestas, tendrás que hacer la evaluación después de la lección. Kigali, Rwanda's capital, is a place. No other. No other. Es una expresión hecha. Básicamente estamos comparando Kigali con otras ciudades, entonces. ¿Qué preposición vamos a necesitar que tenga el sentido de poseer las características de o? De la misma manera que la palabra dada es un adverbio. En general, el sufijo l, y, al final significa un adverbio. In what was one of the worst genocides in human history, which took place in the small African Republic of Rwanda in 1994, where up to 1 million people were massacred, little did we know that this now joyful and prosperous country es un sustantivo y está siendo modificado por los adjetivos que lo preceden. Se necesita otro adjetivo. Cuando tengas un nombre, lo más probable es que la palabra que lo modifica sea un adjetivo. ¿Cómo convertimos charm en un adjetivo? Como regla general, aunque no siempre, los gerundios, verbo más ing, pueden funcionar como adjetivos.
Hay que añadir ing al infinitivo. Up to 1 million people were massacred. Little did we know that this now joyful and prosperous country was not to be. Precede al espacio. En inglés usamos To be. con adjetivos para describir personas o cosas. Además, To be. se utiliza para formar la voz pasiva. Tendrás que formar el participio pasado mientras eliges el prefijo correcto para que se ajuste al contexto. Participio pasado. Prefijo más. Estamit. Más. De. Usas el sufijo de y no de si el infinitivo no termina ya en e. Pista para el prefijo. My rival bet me too easily. I shouldn't have estimated him. No hay ninguna regla en cuanto al uso correcto de los prefijos y sufijos en inglés, por lo que se trata de un buen conocimiento de la lengua. One can find hundreds of hotels throughout the city, trendy, and bars, and to top it off some of the best coffee in all East Africa. Bars. Es un nombre. Entonces, ¿qué modifica a un nombre? Hospitality. Es un sustantivo por lo que tenemos que omitir su sufijo nominal. Leti. Por lo que nos queda con Hospit. ahora. Necesitamos agregar el sufijo adjetival correcto. En estos casos, lo mejor que puedes hacer es escribir todos los sufijos adjetivales que conoces en una hojita. Y mirar cuál suena mejor. Los más comunes son Ant. I've. Ent. Able. ¿cuál suena mejor? The turnaround this rather quaint and landlocked country in Central East Africa with a population of around 11 million people. Made is nothing short of amazing. La palabra después del espacio es. Made. ¿Qué clase de palabra es? Es un participio pasado. El infinitivo es. Make. Si te dan un participio pasado, lo más probable es que vaya con el verbo auxiliar. Have. Para formar un tiempo perfecto. Aquí vamos a utilizar el presente perfecto. ¿Es singular o plural? ¿Dónde está el sujeto al que nos referimos? ¿Es singular o plural? El sujeto es. Turnaround. In a world that is affected by climate change, the capital of Rwanda, however, has taken huge leaps forth to keeping the streets clean. Tenemos el verbo. To be. Is. Más. Affected. Adjetivo y participio pasado. Si no hubiera espacio. Entonces esta construcción estaría en voz pasiva. Pero ese no es el caso, es decir, tenemos que analizar las palabras. ¿Por qué? Affected. Es un adjetivo. Sabemos que necesitaremos un adverbio. Los adverbios modifican adjetivos. De. No es el prefijo correcto porque la frase tiene un significado afirmativo, como resultado, agrega. IN. En su lugar. Ahora, agrega. ING. A. Increas. Por lo general, para formar adverbios a partir de adjetivos puedes agregar el sufijo adverbial. LY. Al final. Esto no se aplica a todos los adjetivos. Happily. Surprisingly. Greatly. Etc. Moreover, citizens are required once per month to take part in a huge cleanup, thus rid of all rubbish and maintaining. Rid. Es un infinitivo. Y un participio pasado que significa. Para aliviar. O.
Eliminar. Hay 6 reglas sobre cómo usar el verbo. Get. Más. Participio pasado. Voz pasiva. I got my car cleaned. Pero aquí necesitas usar la forma de gerundio del verbo porque funciona como un nombre. Cleaning is no fun. Walking is great. Of all rubbish in maintaining a crystal clean environment that would make some European states. European states. Es el nombre. Entonces, ¿qué modifica a un nombre? Un adjetivo. Envy. Es el nombre. I have envy for you. Es la raíz. Por lo que necesitamos añadir un sufijo adjetival para formar el adjetivo. Lo mejor es escribirlos y ver cuál suena mejor. Able, al, full, I've, less, aus. Recuerda. No hay ninguna regla sobre el uso correcto de los prefijos y sufijos, solo tienes que aprenderlos de memoria. Beautiful. Suena más natural que. Petition. ¿Verdad? Moreover, if you do go to Kigali, it's highly that you dress well. ¿Cuál es la palabra que precede al espacio? High. Es un adjetivo y. Highly. Con el sufijo adverbial. Ly. Es un adverbio. Los adverbios modifican adjetivos, verbos y otros adverbios. Advise. Es un verbo. Por lo que no será un verbo. Además, tenemos el verbo. To be. It's. Y. To be. Va junto a los adjetivos. Como antes, tenemos que enumerar los sufijos adjetivales que conocemos y ver cuál suena mejor. Able. Al. I've. Less. Aus.